Amén. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, con ánimo, con alegría, porque vamos a recibir la palabra del Señor. Y hay que recibir la palabra del Señor con gozo. Y yo quisiera que empezáramos dándole un fuerte aplauso al único merecedor de toda gloria, de toda alabanza. Y venimos rendidos delante de Él. Y vamos a poner este tiempo, porque para recibir la palabra tenemos que tener un corazón dispuesto. Así que, Padre, venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza. Te adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Así como cantábamos, tú eres más grande de lo que nosotros podamos imaginar, Señor. Mira que vamos a recibir tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Venimos, Señor, creyendo esa promesa que dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú, y creemos, Señor, que tú estás en este lugar, Señor, y venimos con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como semilla, Señor, y que dé fruto a su tiempo. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo, y aquí va a pasar, Señor, lo que tú decidas que va a pasar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí estamos en las manos del Señor, y hemos estado en nuestra campaña de 50 días de fe. Y el primer versículo que nos aprendimos fue Hebreos 11:1, que define claramente la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas independientemente de lo que suceda. Si me preguntaran a mí qué es la fe, que reflexionaba unos años atrás, yo podría definir la fe como lanzarse de un precipicio donde usted no ve el fondo, pero que tú estás seguro y confiado que la mano del Señor te sostiene y te va a ayudar a caer a salvo. Esa es la fe, confiar en que la mano poderosa del Señor te sostiene independientemente de lo que pase. Y la semana pasada estuvimos viendo la vida de José en manos de nuestro amado pastor y de Yasmín en el segundo culto. Y vemos que después de la muerte de José, se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Este rey tenía miedo de que los israelitas se multiplicaran en número y en fuerza. Entonces emitió un edicto que decía que todos los varones israelitas que nacían debían ser asesinados. Podemos ver más detalle de esta historia en Éxodo 1:22. Y eso vamos a ver hoy. Vamos a ver que las decisiones forman parte de nuestro diario vivir. Para usted estar aquí hoy, usted decidió si se bañaba, si no se bañaba, si se cepillaba, si no se cepillaba, si aceptaba la invitación de quien lo invitó o si no aceptaba la invitación de quien lo invitó. Nuestras vidas están llenas de decisiones. Y hoy vamos a ver 4 decisiones que cambiaron la vida no solo de una familia, sino de un pueblo completo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer la porción que vamos a compartir en esta mañana. Y se encuentra en Hebreos 11, versículo 23 al versículo 28. Iniciamos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Eso pasó. La primera decisión que vamos a ver esta mañana, pueden sentarse, en el versículo 23, es la decisión de los padres de Moisés. Por la fe, los padres de Moisés decidieron preservar su vida
Tenían dos decisiones, no habían más opciones. Era desobedeciendo a un rey que estaban. Ustedes se imaginan las consecuencias de desobedecer a un faraón en esa época. Ellos o salvaban la vida de sus hijos y arriesgaban sus propias vidas, o mataban a su hijo y trataban de salvar sus propias vidas. Pero vamos a ver qué hizo a los padres de Moisés tomar esta decisión. Y lo primero que vamos a ver de la fe es que la fe nos libera del temor de la muerte. Ellos no le tenían miedo a la muerte. El temor no dominó sus acciones porque ellos veían a un Dios todopoderoso. Este acto de amor que los padres de Moisés hicieron con su hijo provenía desde la misma fe. Como dice primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los padres de Moisés tuvieron discernimiento espiritual, porque dice que hay otra traducción que dice que ellos vieron en Moisés un niño fuera de lo común. Ellos estaban conectados con Dios. Ellos vieron esa gracia en la vida de Moisés y que Dios tenía planes para sus vidas. Y lo podemos confirmar en Hechos 7:20, donde dice que en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Moisés era agradable a Dios. Y los padres estaban conectados y pudieron identificar esa gracia que Dios mismo había depositado en la vida de Moisés. Ahora no tenemos edictos de muerte natural. Nadie nos está mandando a matar a los hijos, a los que tienen hijos. Pero sí, el sistema y el mundo está tirando edictos de muerte espiritual. El mundo está empujando, el mundo está atacando a los hijos. Como padres, los que son padres, tienen una gran responsabilidad. ¿Qué decisiones estás tomando tú con relación a la vida de tus hijos? Tus decisiones, ¿dónde están empujando a tus hijos? ¿Están viendo tus hijos esa evidencia de fe dentro de tu vida? Tener fe es aún confiar a Dios tus hijos. Instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Estás tú guiando? ¿Estás tú encaminando? ¿Estás tú enseñando el camino del Señor a tus hijos? Esa es la primera decisión que podemos ver ahí. Los padres que tienen un rol importante en la vida de sus hijos y que sus decisiones pueden marcar sus vidas. Y pasamos a la segunda decisión y la encontramos en los versículos desde el 24 al versículo 26. Por la fe Moisés decidió rechazar ser parte de la familia de Faraón. Los padres de Moisés fueron sabios, ellos lo guardaron 3 meses. Después de esos 3 meses, cuando ya no pudieron guardarle más, lo lanzaron por el río. Eso es confiar en la providencia del Señor. Usted sabe la corriente que hay en un río. Señor, te lo entrego ahí. Yo confío en ti. Y así pasó. Esa fe hizo que la hija del faraón estaba por ahí, encontró al niño y lo crió como su hijo adoptivo. Y no solo eso, que quien cuidaba a Moisés era su madre verdadera, su madre biológica. ¿Cuántos pueden ver la providencia de Dios? ¿Cuántos pueden ver lo que la fe puede hacer, lo que una decisión de fe puede hacer? Y estamos empezando todavía. Los padres de Moisés le dieron una oportunidad a Moisés, le dieron la oportunidad de la vida. Pero ahora le tocaba a Moisés elegir. Le tocaba a Moisés accionar. Y a los 40 años aproximadamente tomó una decisión crucial. Él decidió no pertenecer a esa familia del faraón. ¿Y cómo estaba Moisés? En un palacio. Dice Hechos 7:22 que Moisés fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Imagínense usted, Moisés era un príncipe de una de las naciones más poderosas de la tierra en aquel momento. Moisés tenía todos los lujos, todos los deleites que él pudiera buscar. Sin embargo, él decidió
Él propuso en su corazón no pertenecer a esa familia. Moisés identificó que los placeres del pecado son temporales, que los placeres del pecado perecen. Moisés identificó que el pecado y los deleites del pecado se acaban, que el pecado primero nos hace daño y segundo provoca una satisfacción temporal en nuestras vidas. Y escuchaba a alguien que comparaba el pecado con un dulce. Cuando nos comemos un dulce, disfrutamos en el paladar ese dulce por 30 segundos. Pero tenemos 30 años de grasa después, que hay que hacer mucho ejercicio para bajar esos dulces. Así mismo es el pecado. Produce un placer temporal. Usted se siente bien un ratito, pero las consecuencias del pecado son eternas. Las consecuencias del pecado son malas. Las consecuencias del pecado cambian totalmente nuestras vidas. Moisés tenía clarísimo lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso entendía Moisés cuando tomó esa decisión, aunque le dijeran, ay, mira qué pariguayo Moisés, dejando todos esos lujos y esa comodidad para irse a pasar trabajo, que vamos a ver que se fue 40 años a pastorear a Madián. No, Moisés no veía eso. Moisés creía firmemente que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que vivir esa vida, porque reconocía que era pecado, porque él tenía puesta su mirada en el galardón, en ese premio que Dios le da a los que le buscan. Como dice uno de los versículos que nos aprendimos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que le busque crea que le hay. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Moisés creía firmemente en esa promesa. Moisés vio el estándar de Dios y no del mundo. La grandeza según Dios es muy diferente a la grandeza que nos presenta el mundo. Moisés supo identificar que era un tesoro temporal y que era un tesoro eterno. Él prefirió sufrir a sí mismo como Cristo iba a sufrir en el futuro. Jesús mismo nos advierte: oye, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tenemos esa victoria asegurada por medio de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra acerca del sufrimiento y de la aflicción que tenemos que pasar? Miren lo que hizo, cómo debemos de estar, según Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús recibió su galardón también, se está sentado a la diestra de Dios. Sufrió, pero tenía puesta también su mirada en el galardón. Primera de Pedro 4 nos dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Alguien se gloria en la tribulación? Es un poco fuerte y difícil. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, pero no, tenemos que decir como Pablo: esta leve tribulación hace que crezca cada vez más este peso de gloria. Tenemos que vivir confiados en el Señor y tener puesta nuestra mirada en el galardón, así como la tenía Moisés.
Y algo que me llama mucho la atención de Moisés es que Moisés miraba con el telescopio. A mí me fascinó cuando yo hice la relación, la diferencia entre microscopio y telescopio. Con el microscopio podemos ver objetos pequeños y volverlos grandes. Aumenta los objetos pequeños. Mientras que con el telescopio, las cosas que no son visibles a ojo humano, podemos verla con claridad. Así tenemos que hacer tú y yo, mirar con el telescopio en vez de con el microscopio. Así miraba Moisés. Las cosas que ante los ojos humanos parecían absurdas, las cosas que ante los ojos humanos parecían tontería, locura, Moisés andaba con su telescopio mirando la voluntad de Dios y qué Dios quería para su vida. Y usted sabe que también es admirable de Moisés, su identidad. Moisés tenía su identidad clara. Y cada vez que se me da la oportunidad de decir esto, porque cuando yo lo averigüé, mi vida fue totalmente transformada, yo lo digo. Un creyente tiene una vida plena cuando sabe, primero, al Dios que le sirve, y segundo, sabe quién es en ese Dios. Moisés tenía totalmente eso claro. ¿Qué faraón? ¿Qué faraón? Oye, Moisés creía lo que dice Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque yo le creo al Dios que pone reyes y quita reyes, porque yo le creo al Dios todopoderoso, porque yo le creo a Dios que creó todo el universo. A ese es el Dios que yo le creo. Moisés sabía el carácter y los atributos de Dios. Pero Moisés también sabía quién era en Dios. Moisés sabía que Dios lo había escogido para una misión, que Dios había puesto gracia en su vida, que Dios lo había creado para ser diferente, no para quedarse siendo como el montón en el palacio, sino para salir de ahí. ¿Sabemos nosotros la misión que tenemos en esta tierra? ¿Sabes tú que Dios te escogió? ¿Sabes tú que nada te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada, ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes tú que le creemos a un Dios que ha prometido que es mi pastor y que nada me faltará? Y que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Vives tú tu diario vivir creyéndole a ese Dios? ¿O hacemos las cosas a nuestra propia prudencia por nuestros propios medios? Deposita todas las cosas creyendo en que Dios te va a sostener. Lánzate de precipicio creyendo que Dios te va a sostener. E inmediatamente pasamos a la tercera decisión que encontramos en estos versículos. Y la encontramos en el versículo 27. Por la fe, Moisés decidió dejar Egipto. Moisés salió de Egipto. Moisés vio a un egipcio que estaba maltratando a un hermanito hebreo, y Moisés lo mató y lo vieron, y Moisés tuvo que salir de Egipto. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés se mantuvo viendo a Dios. No tenía un temor reverente al faraón o al rey, tenía un temor reverente a la misión de Dios. Y Moisés de ahí se fue a Madián a pastorear ovejas 40 años. Y usted sabe qué llama la atención aquí, que dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Eso es sinónimo de perseverancia. Ustedes sabían que hay personas que se cansan de tener fe. Hay personas que se cansan de tener fe. Yo estoy ahí con una fe orándole a Dios un milagro, y cuando Dios me proporciona ese milagro me olvido de Dios. Hay personas que se cansan de tener fe. Sin embargo, Moisés se sostuvo, perseveró. Dios nos llama a vivir una vida de fe, no un momento de fe. Dios nos llama a no pasar los 50 días de la campaña memorizando versículos y teniendo fe. Dios te llama a vivir una vida de fe, una vida de perseverancia, una vida ajustada a sus propósitos,
A eso nos llama Dios esta mañana. Él perseveró con su mirada en Dios. Perseverar algunas veces implica estar en un camino en el cual no queremos continuar. Y usted sabe también que me llama la atención. La palabra nos advierte que no miremos las cosas visibles porque son temporales, sino que miremos las cosas invisibles porque son eternas. Moisés se mantuvo como mirando al invisible, como mirando a Dios. Yo no sé por qué situación nadie está pasando aquí, pero Dios sí sabe quién tú eres porque Dios te creó. Dios conoce tu corazón. Y yo no sé qué te han dicho, yo no sé qué diagnóstico te han dado, pero yo continúo como mirando al invisible. Yo tenía miedo de pararme aquí, pero yo estoy como mirando al invisible. Yo no sé qué te está afectando en esta mañana, pero eso es lo que tú tienes que hacer, mantenerte como mirando a Dios que es invisible, a estar confiados en las promesas que Él ha hecho en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos como mirando al invisible, vivir. Ninguna situación nos puede amedrentar, porque ya yo sé al Dios al que yo le creo. Y ya yo sé que ese Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. A ese es el Dios que yo le creo. Al Dios poderoso en batalla. Al Dios que va delante de mí como poderoso gigante. Al Dios que me defiende. Al Dios que es mi escudo. Al Dios que es mi fortaleza. Eso creía Moisés. Que Moisés había visto la mano poderosa del Señor desde su nacimiento. ¿Vivimos nosotros viendo la mano poderosa de Dios en cada situación que me pasa? En Romanos 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Estoy yo confiando en la soberanía de Dios o me quiero yo basar en mis propios medios, en lo que yo pienso, en mi propia prudencia? Que el Señor nos ayude a verlo a Él sobre todas las cosas, a saber quién es Él y a saber quién yo soy en Él. E inmediatamente pasamos a la cuarta decisión que encontramos en estos versículos. Y la encontramos en el versículo 28. Por la fe, Moisés decidió celebrar la Pascua y la aspersión de sangre. Podemos ver en el versículo 28. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar la sangre en las puertas de las casas de los israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Y eso pasó en la 10ª plaga que Dios envió a Egipto. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era una fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, en la cual se celebraba la liberación del pueblo de Dios que tenía 400 años en esclavitud. También se refiere a que cuando pasó ese ángel y habían toda esa sangre de los corderos puestas en las casas de los israelitas, el ángel de la muerte pasó y no le pasó nada a los hijos de los israelitas. Y ustedes saben qué es lo mejor. Que 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No está pasando el ángel de la muerte, pero Cristo vino. Cristo es ese cordero que quita el pecado del mundo y vino a libertarnos de la muerte. Vino a libertarnos del pecado. Vino a libertarnos de la maldad. Vino a libertarnos de las acechanzas del diablo. Ese es Cristo, tu Pascua y mi Pascua, por medio del cual nosotros podemos ser libertados, por medio del cual nosotros podemos ser libres. Moisés es alguien admirable. ¿Pudiéramos nosotros imitar esas actitudes de Moisés?
Lo bueno es que el Señor siempre está atento. Si nosotros lo hacemos mal, Él es un Dios que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y librarnos de toda maldad. A ese Dios yo le creo, al Dios perdonador. Nunca es tarde para empezar. Recuerden que nuestras vidas están llenas de decisiones. ¿Hacia dónde nos están dirigiendo nuestras decisiones? ¿Me estoy yo dejando guiar por la fe o por lo que yo pienso? ¿Hacia dónde? Recuérdense que es una dirección. Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede pretender sembrar fresas y cosechar plátano. No. Tus decisiones, ¿a dónde te están guiando? Tus decisiones, ¿hacia dónde te están dirigiendo? Impartía un material y hubo una historia que me llamó mucho la atención. Y es que en un pueblo muy lejano había un pueblecito pequeño que se llamaban los laconianos. Los laconianos hacían todo como personas normales. Iban a la escuela, iban al trabajo, iban a la universidad, hacían todo. La única diferencia es que en su tobillo ellos tenían una cadena y una pesa. Ellos andaban con su peso donde quiera que iban. Pues un día, un niño curioso en la escuela jugando se cayó y la cadena se rompió. El niño al principio se caía porque no estaba acostumbrado a caminar sin ese peso. Se asustó y se puso su cadena de nuevo. Pues después de eso, el niño iba todos los días al bosque. Se quitaba su cadena y perfeccionaba ahí. Hasta que el niño llegó a un punto que corría. Aprendió a correr sin esa cadena. El niño, emocionado, experimentando tal libertad, se lo cuenta a su mejor amigo. Oye, mira, yo me quité esta cadena. Inténtalo. Eso se siente una libertad indescriptible. Y el amigo le dijo, no, tú no puedes ser diferente al pueblo. Tú tienes que ser igual que el pueblo. El niño no le bastó y fue al pueblo. Y anduvo libre, sin su cadena y su pesa. Y el pueblo le dijo que no podía ser diferente, incluso sus padres. Pero ese niño decidió ese día que jamás se iba a poner esa cadena y esa pesa. Yo no sé qué te está atando, yo no sé qué te está esclavizando en esta mañana. Pero en ti está la decisión de ser diferente esta mañana. En ti está la decisión de cambiar de vida, de mirar a otro rumbo. Yo tomé esa decisión una vez y le digo algo, joven, adolescente, y no tengo nada de qué arrepentirme, porque no hay ningún placer mundano, no hay ningún placer del pecado que pueda llenar lo que Cristo ha llenado en mi vida. No hay nada que pueda llenar tu vida. Los placeres del pecado son temporales. Sin embargo, el gozo y la alegría de servir a un Dios que es vivo no tiene comparación. Yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Dios participa en cada cosa que nos pasa en nuestras vidas. En conclusión, por la decisión que los padres de Moisés tomaron, él tuvo la oportunidad de vivir y responder al llamado de Dios. Por la decisión que Moisés tomó, él respondió a ese llamado y cumplió su misión que Dios le tenía aquí en la tierra. Y por la decisión y obediencia de Moisés y el pueblo de Dios, fueron liberados. El pueblo fue liberado, que lo vamos a ver la semana próxima, y sus primogénitos fueron librados de muerte. Las decisiones forman parte de nuestras